Buenos días, Heidi. Vamos a esperar unos minutos para ver si algún compañero o compañera se conecta. Por favor, esperemos. Buenos días.
Ya, vamos a empezar. A ver, Daniela y Heidi. Ya, chicas. Tenemos el día de hoy propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento en la Tierra. Daniela, también enciende la cámara, por favor. Tenemos la homeostasis y tenemos también la irritabilidad. Vamos a ver esas propiedades en cuanto a la clase del día de hoy. Tenemos el movimiento. Vamos a ver ya de qué trata cada uno de estos. Desarrollo y crecimiento. Tenemos después propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Obviamente esta página se va de largo, sí, pero solamente vamos a ver una breve introducción el día de hoy. Vamos a leer, Daniela, ¿está? El movimiento es el desplazamiento de un organismo o parte del con respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, el de arriba mismo. La homeostasis, sí. Por mantener con vida una función de forma adecuada y a los seres vivos, conservan equilibrio a las condiciones internas de su cuerpo. Este proceso se conoce con el nombre de homeostasis. Entre las condiciones que los seres vivos regulan esta temperatura por la cantidad de agua en el cuerpo y la concentración del cruzo azúcar en la sangre, entre otros. El caso de las unicelulares, estos obtienen nutrientes directamente del medio que les rodea y al mismo lugar que elimina los desechos. Forma directa, mientras que los multicélulas no pueden tener todas sus células en contacto en el medio, por lo que requieren del sistema más complejo para realizar este intercambio, así que han formado órganos como los riñones, la piel, los pulmones y sistemas con el digestivo, circulatorio, nervioso y hormonal. Por ejemplo, la sangre en el cuerpo humano debe mantenerse a una temperatura de 36,50 grados, por lo que cualquier aumento o disminución de la misma provoca que el cuerpo de esta respuesta que haga la temperatura se vuelva a la normalidad. En este caso, el cuerpo aumenta su temperatura, se producirá sudor para el frío, y si la temperatura interna baja, empezaremos a temblar para producir calor y calentarnos nuevamente. Gracias, Dani. Tenemos la irritabilidad. Vamos a leer, Heidi, por favor. Los seres vivos responden a los estímulos del medio. Los seres vivos captan los cambios del medio en el que se encuentran. Estos cambios, llamados estímulos, provocan respuesta en ellos. Los animales tienen órganos de los sentidos, como ojos, antenas y piel, entre otros, con los que reconocen la presencia de un predador, el sonido del agua, el cambio de la temperatura, la humedad y la presión. Las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, los tallos crecen hacia la luz y las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. Por ejemplo, las plantas de los girasoles orientan sus flores y hojas hacia donde está el sol. Tienen receptores para percibir de dónde viene la luz con más fuerza y se mueve hacia esa dirección para captar de mejor manera la luz. Ciertos mosquitos tienen sensores que detectan el dióxido de carbono que
producimos las personas al respirar y se dirigen en esta dirección para picar a las personas que lo producen. Gracias, Heidi. A ver, tenemos la homeostasis, ¿no? Se sabe que para mantener nuestro cuerpo activo, sobre todo funcionando, ¿sí? Se compone de diversas situaciones, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Entre las condiciones que los seres vivos regulan están la temperatura corporal, también está la cantidad de agua en el cuerpo, la concentración de la glucosa, es decir, el azúcar, en la sangre y tenemos otros. Ya. Con esto se refiere a la homeostasis. En el caso de los que tienen una célula, ¿sí? Ellos obtienen estos nutrientes de todo lo que les rodea, ¿sí? Y asimismo eliminan estos desechos de forma directa. Ahora, ¿qué pasa con los multicelulares? No pueden tener todas sus células en contacto con el medio, por lo que se requieren de un sistema más complejo para realizar este intercambio. Entonces, dada esa situación, se han formado los órganos como los riñones, tenemos la piel, los pulmones, el sistema digestivo, circulatorio, nervioso y hormonal. Sí, es diferente a los unicelulares. Y aquí tenemos un ejemplo. Sí, la sangre en el cuerpo humano debe mantener una temperatura de 36,5 centígrados. ¿Sí? Ya, por lo que cualquier aumento o disminución de la misma va a provocar que el cuerpo tenga una respuesta, ¿sí? De temperatura, ¿sí? Que no sea formal y en este caso no va a estar como a la normalidad. ¿Ya? En caso de que el cuerpo aumente su temperatura, se va a producir sudor para enfriarlo. En este caso tenemos, si la temperatura interna baja, empezaremos a temblar para producir calor y calentarnos nuevamente. Es decir, puede subir, bajar por diferentes situaciones, ya sea porque se esté ejercitando, esté corriendo, haciendo algún tipo de ejercicio, o si tal vez de pronto, en algunos casos, cuando el sistema nervioso eh, tiene como activa el sistema de alarma, también el cuerpo puede producir sudoración, ¿ya? O si baja, también es por el clima frío, por diferentes situaciones, ¿ya? Y tenemos la irritabilidad. Tenemos en cuenta que los seres vivos responden a estímulos del medio. En este caso, esos estímulos son respuestas que provocan estos mismos, ¿no? Los animales tienen órganos de los sentidos como los ojos, las antenas y piel, entre otros, ¿sí? Así que ellos pueden reconocer presencias de otros animales o predadores. Pueden escuchar el sonido del agua, el cambio de la temperatura, la humedad, la presión. Y las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, los tallos crecen hacia la luz y las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. ¿Ya? Y aquí un ejemplo claro son los girasoles. ¿Sí? Estos orientan sus flores y las hojas hacia donde está el sol. ¿Sí? Por eso se llama girasol. Es una palabra compuesta. ¿Ya? Vamos a continuar. Tenemos el movimiento. Vamos a leer. Dani, lea por favor el movimiento y después Heidi el desarrollo y crecimiento. El movimiento es desplazamiento de un organismo o parte del son con el respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, las hojas de una planta se orientan hacia el sol, a un animal persigue o su presa. También hay movimientos de organelos dentro del citoplasma. Hay que reclamar que existen seres vivos que no realizan movimientos propios y no por efecto del medio que los rodea, como, como los tentáculos de los anémonas que se mueven por efecto del movimiento del agua, que están sumergidos. También hay organismos que se desplazan dentro del cuerpo por movimiento de la sangre, como las bacterias parasitales.
Los movimientos de las plantas se llama trisoplasma. Esto respuesta sistema molecular ambiental con que consiste con el movimiento lento o a veces creciente de alguna parte de la planta, como raíces, tallos, flores y hojas. Cuando el movimiento va directo de estímulo se dice que es positivo y cuando va en sentido contrario se dice que es negativo. Así que tenemos el geoplasmismo y afetolopismo. El fetolopismo positivo el movimiento directo a la luz y el negativo ocurre en sentido contrario. Este geotropismo positivo, en cambio, el movimiento es dirección de la Tierra. Y el geotropismo negativo es el movimiento sentido o contrario. Gracias, Dani. Continuamos con Heidi en el desarrollo y crecimiento. A ver, voy a subir un poquito para que pueda ver. Ahí estamos. Desarrollo y crecimiento. Los organismos aumentan de tamaño al adquirir y procesar los nutrientes. Muchas veces este proceso no se limita a la acumulación de materia, sino que implica cambios mayores. En algún momento de su vida todos los organismos crecen, aunque a veces el crecimiento sea imprescindible a nuestras vidas. Para crecer, los unicelulares aumentan el tamaño de sus células y los multicelulares aumentan el número de sus células. En algunos casos, como los árboles, los organismos crecen durante toda su vida, mientras que en otros, como los animales, el crecimiento se detiene al llegar al tamaño cierto. Además, el crecimiento de un ser vivo también se da el desarrollo de diversas características, como la maduración sexual en los seres humanos, que son los cambios por los cuales un niño pasa a ser adulto, que aprenderemos posteriormente según las características de los seres vivos. Existen diferentes ciclos de desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, el desarrollo del renacuajo para convertirse en rana o de la oruga para llegar a ser una mariposa. Gracias, Heidi. A ver, vamos a retroceder y vamos a analizar eh, la situación que leyó Daniela, ¿sí? Tenemos otra condición, ¿sí? Para que los seres vivos puedan funcionar sobre el movimiento, ¿ya? Tenemos, es el desplazamiento de un organismo o parte de él con respecto a un punto de referencia. Tenemos un claro ejemplo y hablamos de las hojas de una planta que se orientan hacia el sol, como ya vimos anteriormente en el ejemplo del girasol, ¿sí? O el animal que persigue a la presa, que persigue a su comida, ¿sí? Y también hay movimiento de los organelos dentro del citoplasma. Aquí nosotros ya hablamos de las células. Hay que recalcar que existen seres vivos que no realizan movimientos propios, sino, por ejemplo, del medio que los rodea. Por ejemplo, los tentáculos de las anémonas, que se mueven por efecto del movimiento del agua en el que están sumergidas. Y también están la sangre como las bacterias parásitas. Sí, en este caso se mueven a través de estas con respecto a los organismos. También tenemos el movimiento de las plantas se llama tropismo. Estas son respuestas a estímulos ambientales que consisten en un movimiento lento, a veces con crecimiento de alguna o algunas partes de la planta, como las raíces, los tallos, las flores, las hojas, etc. ¿Sí? Entonces, cuando el movimiento va en la dirección del estímulo, se dice que es positivo y cuando va en dirección contraria es negativo. Así tenemos el geotropismo y el fototropismo, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? El fototropismo positivo es el movimiento en dirección a la luz y el negativo ocurre en sentido contrario a esto, es decir, que no la persigue, ¿ya?
Y tenemos el geotropismo positivo, en cambio, es el movimiento en dirección al centro de la Tierra, y el geotropismo negativo es el movimiento en sentido contrario, sí, que sería en este caso el movimiento, ¿no? Y tenemos ahora el desarrollo y crecimiento, justamente lo que socializó Heidi, ¿sí? Los organismos aumentan de tamaño al adquirir y procesar los nutrientes, como todos, ¿no? Muchas veces este proceso no se limita a la acumulación de materia, sino que implica cambios mayores, ¿sí? En algún momento de su vida, todos los organismos crecen, aunque a veces el crecimiento sea imperceptible a nuestra vista, es decir, que no todos crecen de forma igualitaria, y asimismo nosotros no podemos percibir, ¿sí? Esto va creciendo y no podemos percibirlo. Para crecer, los unicelulares aumentan el tamaño de la célula y los multicelulares aumentan el número de células, que es diferente, si no es lo mismo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, nos da aquí los árboles, los organismos crecen durante toda su vida, mientras que en otros, como los animales, el crecimiento se detiene al llegar a cierto tamaño, ¿sí? Es decir, es limitado a diferencia de los árboles. Además, en el crecimiento de un ser vivo también se da el desarrollo de diversas características, como la maduración sexual en los seres humanos, que son los cambios por los cuales un niño pasa a ser adulto, ¿sí? Que aprenderemos posteriormente, y nosotros ya lo vimos. ¿Ya? Según las características de los seres vivos, existen diferentes ciclos de desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, el desarrollo del renacuajo para convertirse en rana, o el de la oruga para llegar a ser una mariposa. Y aquí tenemos estas dos. ¿Qué tenemos de tarea? Trabajar con esta imagen. Dice, observa la imagen e indica qué diferencias encuentras en el desarrollo de la rana. Es decir, van a poner las diferencias desde que son huevos, renacuajos, y ya que son adultos, ¿sí? Eso también pueden observar la imagen y también pueden consultar en internet. Pueden leer en internet basada en esta imagen de aquí, ¿ya? Vamos a continuar. Tenemos propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. ¿Ya? Chicos, antes de que se me olvide, este sábado ya tienen que dar las pruebas, es decir, que ya les voy a subir el cuestionario a la plataforma para que puedan estudiar, ¿ya? Eso como información para el día de hoy. ¿Listo? A ver, vamos a leer la reproducción, vamos a leer la adaptación. Ricardo. ¿Está Ricardo? Dígame, Ricardo, lea por mis favor la dedos están. reproducción y la adaptación. Los seres vivos se reproducen. Es la función mediante la cual los seres vivos dan origen a otros seres semejantes que conservan las características de la especie. Existen diversas formas de reproducción, por ejemplo, algunos ponen huevos como las aves, mientras otros paren a sus crías como las vacas. Las plantas como el café nacen de semillas, otras como los helechos, brotan de una espora y algunos de un esqueje o trozo de planta, como el rosal. Asimismo, las bacterias dividen su única célula en dos células iguales. Tenemos dos tipos principales de reproducción, sexual y asexual. La reproducción sexual es aquella en la que intervienen células femeninas y masculinas, las cuales se unen para dar lugar a un nuevo individuo. La reproducción asexual ocurre cuando un individuo se reproduce sin necesidad de que otro intervenga. Adaptación es la mejora de las posibilidades de supervivencia de los individuos que muestran una determinada característica. El medio ambiente ha sufrido y sufre varios cambios a lo largo de la historia del planeta, y esto obliga a los seres vivos a realizar modificaciones que les permitan sobrevivir a los cambios ocurridos. Estos cambios pueden ser de tres clases.
Listo, gracias, Ricardo. A ver, tenemos las propiedades de los seres vivos y la importancia para el mantenimiento de la Tierra. Entonces, quiere decir que absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor es importante y cada uno de estos tiene una función, ¿sí? Hablamos de la reproducción, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por la palabra reproducción? Así como les pregunté anteriormente, ¿qué entienden por vida? Sí, en este caso vamos a participar con esta palabra de aquí, vamos a participar todos. ¿Listo? ¿Qué entiende usted, Ricardo, por reproducción? Con sus propias palabras. ¿No? Daniela, ¿qué entiende usted por reproducción? Que, o sea, así como explica la lectura, que algunos seres vivos o mamíferos no necesitan la reproducción de la hembra, sino que ellos se reproducen ellos mismos. Y algunos sí necesitan de la hembra para reproducirse. Ya, gracias, Daniela. Heidi. La reproducción, como dice ahí en el texto también, es un proceso en el cual permite que los seres vivos creen nuevos organismos de vida y nueva supervivencia también de la especie. ¿Ya? Exactamente, gracias Heidi y Daniela. Sí, a través de la reproducción se pueden crear otros seres, ¿sí? Y como está el ADN y el ARN que nosotros ya habíamos visto anteriormente, gracias a estas células conservan ciertas características de los seres vivos que hicieron esta reproducción, ¿ya? Tenemos diversas formas de la misma, por ejemplo, algunos ponen huevos como las aves, mientras otros paren sus crías como las vacas. ¿Ya? Las plantas como el café nacen de semillas, otras como los helechos brotan de una espora y algunas de un esqueje a otro de planta como el rosal. Asimismo, las bacterias dividen su única célula en dos iguales, es decir, existen diferentes tipos de reproducción. En este caso tenemos la sexual y la asexual, ¿ya? La sexual es aquella en la que intervienen células femeninas y masculinas, las cuales se unen para dar lugar a un nuevo individuo. Y la reproducción asexual ocurre cuando un individuo se reproduce sin necesidad de que otro intervenga. ¿Ya? Eso lo tenemos clarísimo. Tenemos también la adaptación. Vamos a leer. Heidi, lea por favor la adaptación, después lee de forma de partes del cuerpo, Daniela, después Ricardo y finalizamos con Heidi en la última columna. Empecemos por favor, Heidi. Es la mejor de las posibilidades de supervivencia de los individuos que muestran una determinación o determinada característica. El medio ambiente ha sufrido y sufre varios cambios a lo largo de la historia del planeta, y esto obliga a los seres vivos a realizar modificaciones que permitan sobrevivir a los cambios ocurridos. Estos cambios pueden ser tres clases. De forma de parte del cuerpo. Hay animales que toman la forma o el color de las plantas para ocultarse, como el insecto hoja o insecto de palo. A esto se conoce como mimestimo. El puercoespín tiene espinas en su cuerpo para evitar ser adaptado o atacado por otros animales. Existen seres vivos como algunas ranas cuya piel toman colores muy brillantes, como el rojo y el amarillo, para indicar a los depredadores que son animales venenosos. Ya, continuamos, Daniela, de procesos de El funcionamiento del proceso cuerpo. de formación del cuerpo. Algunas plantas producen sustancias que pueden irritar a la piel o envenenar a algunos animales que las comen.
Animales como los osos en invierno baja su temperatura corporal para gastar menos energía y así poder dormir en su guardia por algunos días o semanas, mientras hace mucho frío en el exterior. Continuamos usted misma, Daniela. De comportamiento, forma de actuar. Ciertos animales migran, es decir, realizan largos viajes, lugares donde el clima es mejor en cierta época del año. Hay animales, especialmente las aves como los albatros de Galápagos, que realizan un cortejo para la reproducción, es decir, realiza danzas, cantos para atraer a su pareja y poder aparearse. Ya, gracias, Dani. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ya, hablemos sobre la adaptación y ahora tenemos, en este caso, nosotros, esta es una palabra importante, ya, más que todo, porque absolutamente todos nos adaptamos según el cambio en el que estamos viviendo, ¿sí? Ya sea el clima, la alimentación, etcétera. Y a raíz de eso se sufren diferentes cambios a lo largo de la historia, ¿ya? Tenemos de partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos al desierto, ¿qué podemos ver ahí? Algunos cactus, sí, dependiendo eso sí del desierto, algunos cactus, podemos ver ciertos animales, por ejemplo, los camellos, que tienen su grasa almacenada, podemos ver que tienen agua también almacenada, ¿sí? Por eso se ha adaptado la joroba que ellos tienen ahí, pueden tener esta grasa almacenada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el puercoespín que tienen espinas en su cuerpo para evitar ser atacados por otros animales, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Algunas plantas producen sustancias para irritar la piel o envenenar a cualquier animal que las quiera comer, ¿sí? O por ejemplo, tenemos los osos, según la temperatura, cómo ellos estén, también tienen estas grasas en su cuerpo, ¿sí? Para poder evitar esas temperaturas bajas. Ya ellas a raíz de esto, de esas temperaturas en grasas, ya tienen en su cuerpo, tienen esa temperatura corporal para gastar menos energía. ¿Ya? Y tenemos de comportamiento, forma de actuar. Ciertos animales migran, si ellos ya saben ciertas estaciones, ciertas épocas del año, y ellos se van de esos lugares, ¿sí? Hay animales, especialmente las aves, como los albatros de Galápagos, que realizan un cortejo para la reproducción, es decir, realizan danzas y cantos para atraer a su pareja y poder aparearse. ¿Ya? Está, chicas y Ricardo, todo entendido en cuanto a la clase y la tarea que deben hacer. ¿Sí? Sí. Ya, listo, chicas. Y Ricardo, me parece que Ricardo no está en la clase porque no ha contestado en cuanto a participación. Y bueno, esa es la referencia en cuanto al día de hoy. Chicas, participemos en clase. Creo que todas las clases les he dicho lo mismo. Ya, vamos a quedar hasta ahí y nos vemos después en la clase de inglés. Chao, chicas y Ricardo. Chao, Chao, chicas, hasta Ah, luego.